Bueno, hoy es el día de San Sergio, muy buenos días, y la verdad, imagino que Sergio Eras, nuestro Sergio Eras, tendrá hoy su santo. Hay que decir que es un santo cristiano muy extraño, porque nadie sabía que era cristiano. Y estaba pues en las pompas habituales, en el Imperio Romano, y en una ceremonia en homenaje a Júpiter, bueno, pues decidió apagar el fuego que se encendía, y ahí dice, ¿a qué va a ser cristiano el Sergio este? Sergius le llamarían. Y efectivamente. Así que se lo cargaron y le cortaron la cabeza, que era una forma... En este caso no hizo, como otros santos, por ejemplo San Lamberto, que es uno de los santos a que yo más aprecio, que le cortaron la cabeza en Huesca. Cuando lo iban a enterrar, agarró, se metió la cabeza debajo del brazo, Aragonés al cabo, y entonces se plantó, se fue chino-chano andando a Zaragoza, porque quería ir al lado del Pilar que lo enterraran como es debido. En Huesca hacía mucho frío y tal, mira que la gente de Huesca es buena, y además está nada menos que el sepulcro de los reyes de Aragón, en San Juan de la Peña, que es un sitio mágico, extraordinario. Te asomas allí y te das cuenta que no puedes más que hacer la Reconquista, porque desde allí ves hasta Jaca y te asomas en Jaca y tienes ya hasta Zaragoza todo cuesta abajo. Hombre, había moros y esas cosas, por eso el escudo de Aragón tiene 4 cabezas de reyes moros. Lo quisieron quitar, tengo la duda si son 4 o 5. Bueno, el caso es que alguien, Alfonso el Batallador, cuando conquista Zaragoza, pues se cargó a unos cuantos reyes de los moros, y por eso Zaragoza es un faro de la cristiandad, si no, quién sabe si sería la mini-Meca. Bueno, el caso es que Sergio no tenemos noticia de que se llevara la cabeza bajo el brazo, fue decapitado, pero hizo milagros después de morir, y por lo tanto, pues es San Sergio. Felicidades a todos los Sergios, que es un nombre en alza en España en los últimos tiempos. Bueno, otro día de cielo sin nubes, prácticamente, las nubes altas, buen tiempo en general. En Madrid nos vamos otra vez a 19-20 grados de máxima, paseable. La máxima nacional 26 y otra vez Murcia. Ayer me mandó un mensaje Teodoro, aunque él no ha sido, pero que está allí. Y pues como es Teodoro, o sea, yo no sé ya qué le tengo que decir. Es incansable, ¿verdad? No voy a hacer ningún comentario. ¿Por qué no? Yo te lo digo para, si quieres rematar ese balón a la escuadra. Yo es que ya realmente no sé muy bien qué hacer o qué decir. Bueno, el caso es que en Santa Cruz de Tenerife y Murcia 26 grados y la mínima, pues ahí está Teruel. Pero claro, decir que hace 1 grado en Teruel, pues eso y nada es prácticamente lo mismo. Dejen que llegue la semana que viene, que es cuando marzo tiene que marcear. Y acuérdense del refrán, cuando marzo mallea, mayo marcea. Es decir, cuando los fríos de marzo no lo son tanto, que parece que están ya en el deshielo, luego llega el mes de mayo y en lugar del deshielo, que es muy bonito en todas esas comarcas de monte de Teruel, huele muy bien. También es verdad que hay moscas, mosquitos, abejas, avispas, lo que hay cuando surge la floración, pero en cambio huelen muy bien las hierbas de por allí. Es muy bonito. Ahora, como haya hecho buen tiempo en marzo, en mayo te nieva, pero como me llamo Federico Jorge, o sea, así. ¿Por qué? Pues porque es así. Bueno, pues así está el tiempo. Vamos con Rosana Laviada y Vanessa Vallecillo a contarles algo sobre lo que no tenemos mucho que contar. Aparte de algún medio, sobre todo los medios más que orgánicos, digamos catatónicos, que piensan que todo lo que no sea una exclusiva suya no merece comentario, salvo que sea de un viejo periódico de papel, como si los medios de papel no tuvieran ahora su mayor número de lectores con diferencia en Internet. En fin, se ve que algunos hacen el periódico en Internet y sin embargo se resisten a la red. Los periódicos que ya han nacido en Internet, el primero vivo grande es Libertad Digital. Bueno, pues, ¿qué les vamos a contar? Siempre citamos a todo el mundo. Hasta El País, si alguna vez rarísima, tiene una exclusiva que no sea arrojadiza. O sea, hoy hay un tío que lo entrevistan sobre el 23F, y entonces dice una colección de gansadas. Estaban persiguiendo rojos. Dice un presunto historiador. Los historiadores de cámara de esta gentuza. Vamos a ver, estaba persiguiendo golpistas porque un año antes fue la Operación Galaxia, donde estaba Tejero. No tienen ni idea ni de lo que dicen y además no les importa. Ellos están en defender al enfermo.
Y digo enfermo porque Sánchez, aparte de un enfermo moral, es un enfermo físico, es un enfermo grave. Una persona con 50 años que está mal del corazón, sin metáforas, que lleva meses tratándose de una cardiopatía seria, que los síntomas de su degeneración física son evidentes desde hace un año, sobre todo en los últimos meses, son, no digo pavorosos, pero casi. De luego para los suyos pavoroso. Y lo único que ha tenido, digamos, como recurso, uno se adelantó, el plural, que es esa cosita que se adelantó a atacar al juez Peinado, porque decía que usaba dos carnés, y a la directora la premiaron con un puesto en la televisión espantosa. Nunca, jamás ha habido un empleador de periodistas, vamos a llamar así a los propagandistas, como Pedro Sánchez. Pero nunca nadie en la historia de España. Hombre, los reyes no, los reyes había pocos periódicos con los reyes, pero cuando era una monarquía constitucional, en Madrid solo había más de 100 periódicos. O sea que, pero más. Bueno, más de 100 periódicos cerró Azaña en la Segunda República al poco de llegar a la Ley de Defensa de la República, que es en lo que se inspiran estos sacamantecas, ladrones, enfermos del vicio. Y lo único que ha hecho hoy, por ejemplo, Arcadia hace un buen artículo de opinión, pero no sé si ha leído la noticia en su periódico, que es también el mío. No me suena. O sea, que comenta una noticia que el lector del Mundo no ha leído. Y es verdad que muchos leen Libertad Digital o oyen en radio, pero esto es una patología periodística, pues no sé si es dogmática, sectaria o simplemente senil, pero es. En el caso de los medios de Sánchez, que tiene más medios que nadie nunca en la historia, con diferencia, bueno, pues solo uno, el plural, que es muy singular, sacó como la patita. Pero se ve que alguien le dijo, a ver, no la estropees, no la estropees, menos entusiasmo, quieto. Y optaron por mandar unos vídeos de TikTok, es decir, del ejército soviético chino, del ejército rojo de China, porque TikTok pertenece, lo mismo que Huawei, al ejército rojo chino, que sigue siendo el ejército rojo de la República Popular China, fundada por Mao Zedong, dicen ahora, Zedong, dicen los chinos, como se ha escrito toda la vida. Bueno, y entonces, ¿qué sacamos en conclusión? Por supuesto que es todo verdad. Lo que publicamos fue absolutamente cierto. A lo mejor podía haber habido algún error en los muchos detalles que da Miguel Ángel Pérez, en el tratamiento, en cómo iban, quién lo trataba, cómo era el equipo, qué tipo de pruebas le están haciendo, porque había muchos, pueden seguir leyendo, hay muchos detalles, no han desmentido ninguno porque son ciertos. Y tampoco han ido a enmendar alguna cosa que se pudiera completar o acotar, eso no es así, es de otra manera, porque como lo esencial es verdad, y como además está a la vista que está enfermo, pues es que no puedes hacer nada. El problema es que estamos en campaña electoral y él dijo este fin de semana que se iba a presentar no ya a las elecciones del 27, que él dice el 27 lo más tarde posible, no, a lo que venga, dijo. No, lo que venga para este gobierno es la cárcel. Si no se entiende esto de, pues se podía haber hecho el enfermito, la víctima, cómo sufre por España, y todo el mundo sabe que por España no sufre nada, pero ni siquiera por el partido. ¿Qué es lo que sucede? Que no hay sucesión. El problema de Sánchez, y es parte de su enfermedad, es que ha liquidado todo lo que podía sucederle en el partido. El partido no es el partido, es Sánchez. Aunque solo fuera por eso, tendrían que contestar, porque hay más de 100.000 familias del PSOE cuyo futuro depende todo, el dinero, las becas de los niños, la hipoteca, todo depende de Sánchez. Si Sánchez no se presenta, ¿qué puede ser? ¿Qué podría ser? Hombre, por supuesto, si yo fuera amigo suyo, no lo soy, se lo aconsejaría. Con 50 años y teniendo una cardiopatía seria del corazón, lo último es meterte en una profesión de tanto estrés como la que tiene. Y en las circunstancias que él tiene. Tiene a su mujer pentaimputada, tiene a su hermano tetraimputado, tiene a los 2 secretarios de organización en la cárcel, tiene a toda la gente de su confianza en la cárcel o camino de ella. Todo su gobierno es un canto a la corrupción.
Está pillado por la República Dominicana, está pillado por Caracas, está Álvarez, ayer salió, anteayer, pero ayer lo confirmó saliendo en defensa de Delcy Rodríguez, que ha hecho una ley de amnistía para Delcy Rodríguez, y ya de paso para Álvarez y Zapatero. Zapatero aparece ya en todos los sitios como el chorizo más repugnante que ha habido nunca, y este es un gobierno Zapa Sánchez. Miren la policía de Sánchez la ha puesto la policía de Zapatero, los mismos sinvergüenzas. Y la Fiscalía infecta de Cándido Conde Pumpido con Zapatero, ahora es la infecta Fiscalía de Dolores Delgado de Garzón y ahora de la Peramato. ¿Por qué no interviene en las violencias? Ella dice que es experta en violencia de género. La violencia del género sanchista es la que infligen a los ciudadanos. Pero en teoría una Fiscalía actúa de oficio cuando ve que hay un quebranto evidente que apunta a un delito grave. ¿No es grave? ¿No es grave que el jefe de la policía viole a una policía en las dependencias policiales? Ha salido otra y hay más. Si este tío lo fichan cuando saca la pistola en un prostíbulo de Valladolid, ¿qué va a ser? Pues lo que era. Un matón, un salido, un golfo, protegido por el Pardo Piqueras de Bono y por el segundo Martínez, el hombre de confianza de Zapatero. Lo fichan porque está pillado. No les dan cargos, aunque sean acosadores sexuales, etcétera. No, se lo dan porque lo son. Y ante esto, pues, diga, ¿tiene poca importancia la salud del presidente? No, tiene aún más importancia, porque están todos colgados de la brocha. Mañana, hoy, las 7:12 minutos, 13, va a ser en este mismo momento. Dice Sánchez, no me presentaré. ¡Buah! O sea, vuelos especiales a la República Dominicana y hasta a la República Popular de Mongolia Exterior. ¿Por qué? Porque hay gente que ha robado lo que no ha declarado. ¿Y qué gente? La familia del presidente del gobierno, los ministros del gobierno, los vicepresidentes y vicepresidentas que han sido del gobierno, el Partido Socialista como organización. Están sus dos secretarios generales en la cárcel o entrando y saliendo de ella. Vienen ahora los juicios. El mes que viene tenemos Begoña. A principio de mayo tenemos al hermanísimo. El hermanísimo que se supone que está por ahí en Japón y que no se sabe si para principios de mayo piensa volver a España. La señora del presidente no entrega el pasaporte cuando se lo manda un juez. Pero esto no pasa en ningún sitio. Pero por terminar y a lo nuestro, y no dejar nunca el caso Epstein, que es un caso, ese sí que es un caso. Es un caso sobre todo de impunidad. La gente se queda con lo del sexo, los menores. No. El problema es que eso se usaba como herramienta para epopeyas, verdaderas epopeyas de poder y de dinero. Ayer detuvieron al que era embajador británico en Estados Unidos. Es un homosexual conocido por su afición, lo mismo que Jack Lang, a pasarse de chaperos, es decir, a montar números, a que lo detengan con menores, etc. Le dijeron a Starmer, le dijeron, no lo nombres porque este hace años que es amigo de Epstein, está pillado, lo mismo que Jack Lang, exactamente igual que los franceses. Él lo nombró. Dicen que porque es amigo de Tony Blair, no porque es muy burro. Hoy no sé qué pasará, pero habrá alguna sesión en el Parlamento británico, que es tan divertido que cuando uno se levanta, el otro se sienta, uno se sienta, el otro se levanta y tal. Me encanta además la que dirige ahora el Partido Conservador. Es una negra guapa, guapetona más que guapa, que además lo hace muy seco, pero tiene una eficacia comunicativa tremenda. ¿Qué va a decir? ¿Qué va a decir Starmer? Me voy, porque mira que me advirtieron. Le acusan de lo que antes habían acusado a Andrew, como dicen ahora, Andrew Mountbatten Windsor. Sigue siendo duque de York. Sigue siendo duque de York. O sea, habría que cambiar la Constitución para que perdiera el título. Los títulos no se quitan porque el jefe de la Casa Real quiera. Están en la Constitución británica. Sí, consuetudinaria, pero hay Constitución. Bueno, el caso es que los errores en el mundo de la democracia se pagan. Se pagan. No sé cuándo lo pagará Starmer, si hoy u otro día, pero se pagan. Y cuando a alguien lo detienen,
Le pueden hacer el favor, como Mandelson, que no le pusieron las pulseras para sacarlo de casa. Pero salió de casa así, cabizbajo. Lleva 20 años delinquiendo. Pero protegido, como pasó con los agentes soviéticos, como Sir Anthony Bloom, que era el que le compraba los cuadros a la reina y era un agente soviético. Vamos a ver, yo no sé, imagino que esto lo decide Bolaños o el rubio este, que más que rubio es moreno, tirando a tonto. Pero sacar un vídeo de TikTok, que es tan fácilmente manipulable, donde además sale con una bicicleta en la que nunca monta, sinceramente, Félix, por Bolaños, Félix, no es muy convincente. Es más, hay otro, que no sé si es el que han sacado, en que después de decir que iba a ponerse cuesta abajo, se llama enduro, no sé cómo se llama, una de estas cosas salvajes para que la gente mayor se estrozole del todo. Bueno, que dice que es que como había llovido y nevado, pues no podía bajar porque a lo mejor es que me han aconsejado no te subas a la bicicleta, y menos para hacer esfuerzos. En fin, que haya que recurrir a TikTok para ver el supuesto desmentido que hay que creerle, pues si ha mentido siempre, pues cómo no va a mentir ahora. Muy buenos días, Federico. El Gobierno responde a las informaciones de Libertad Digital sobre el estado de salud del presidente del Gobierno a través de un vídeo de TikTok donde Pedro Sánchez está montando en bicicleta. De este modo, Moncloa resta importancia al estado de salud del presidente, que según la información a la que ha tenido acceso nuestro diario, habría requerido unas pruebas diagnósticas y un seguimiento continuado en la unidad de medicina cardiovascular del Hospital Ramón y Cajal de Madrid. Muchas veces me decís que hago los fines de semana cuando tengo un hueco y habréis escuchado que hago bici, la disciplina de enduro. Bueno, pues hoy estamos en Castilla y León, prácticamente en la linde con la Comunidad de Madrid, y os quería enseñar esta maravilla. Así que vamos a intentar hacer un poquito de bici, no sé si lo lograremos. Pues no lo logra. Ahí es cuando no se sube, porque luego, ¿cómo se ha puesto esto? Es imposible. Es que, pero esto también lo puedo hacer yo, ¿eh? O sea, vengo todas las mañanas con una mountain bike, es peor que Teruel. Ya me decir, no insistas, sí. Perdón un momento, o sea, estoy tan fresco. Hombre, si podía fingir el orgasmo, Meg Ryan, ¿por qué no va a poder fingir este más tuerzo que está agotado? Si lo finjo yo. Bueno, vamos ahora con otra cosa que tiene que ver con el teatro, con la puesta en escena. Vox y el PP y Vox son las dos opciones que mayoritariamente votan los españoles. El PP tradicionalmente, y sigue siendo como mínimo el doble de españoles confían en el PP más que en Vox, pero el PP se ha estancado y Vox sigue subiendo, mientras la izquierda va bajando. Con lo cual, pues una cosa por la otra, lo que pasa es que lo que pierde la izquierda va más a Vox, aunque luego en la práctica lo que vemos es que se reparten prácticamente por igual. Es decir, que la mitad de la gente que se va de la izquierda va a Vox y al PP. Los del PSOE al PP y los de la extrema izquierda a Vox. ¿Por qué? Porque el discurso de Vox ahora es antisistema. ¿Y esto es bueno o malo? Hombre, mientras se pongan de acuerdo es bueno, porque cogen un espectro muy amplio de votantes. ¿Y por qué es malo? Hombre, porque alguien tiene que gobernar. Y aquí en todas las encuestas están, todas, claro, la del CIS, que bueno, ya se sabe, pero están por encima de los 200 escaños. Es decir, tienen una mayoría absolutísima las derechas y tienen que remover todas las fechorías, el régimen de verdad del 11M creado por Zapatero y por Sánchez. Y eso exige una mayoría aplastante, un gobierno decidido y un plan de 4 años para desmontar esta ruina en todos los sentidos. Entonces, como Feijóo había defendido la absurda doctrina, que a él le iba bien cuando estaba en el reino de los suevos, en Galicia, 4 mayorías absolutas, Galicia es muy bonito, se vive muy bien allí, mucha empanada, perdona hasta Mariano, es imperdonable. Pero bueno, lo que pasa es que en el resto de España no es como Galicia. No es. Y además un partido nacional no es una confederación de derechas autónomas como la CEDA en la República, que fue también un mal invento. Llegó a ser el más votado y no presidió, o sea que es la prueba que estaba mal hecho. Pero bueno, mandaba entonces la Iglesia, que ahora ha desaparecido. Me he leído
Me he leído 2 veces el texto. Es un texto mazorral, como decía Umbral. Es un texto pesado. Es un texto voxero. Es decir, tú lees el texto y dices, esto es de Vox, ¿no? Dice, no, es del PP. ¿Por qué? Porque muchas de las cosas, es verdad que todo este último año el PP ha ido cambiando. Por motivos electorales, morales, políticos, me da igual. El caso es que el programa del PP ahora se parece mucho más que el de hace 2 años al de Vox. Vamos, se parece tanto que algunas cosas son iguales. Y eso repugna al votante del PP, todo lo contrario. Todo lo contrario. Los votantes del PP lo que queremos es que tenga un programa parecido al de Vox, que lleguen juntos al gobierno y que destrocen toda la ruina que han erigido estos manducas. ¿Y qué va a pasar? Porque todo viene porque Feijóo rectifica. Eso de que cada uno... ¿Cómo cada uno? ¿Pero cómo cada uno? ¿Desde cuándo Mañueco es emperador de Castilla? ¿Desde cuándo Guardiola es reina de Extremadura? ¿Desde cuándo Azcón, que es más que ellos en perfil político, es, no sé, conde del Ebro? Pues no. No, los acuerdos los tienen que hacer, lo pedimos hace tiempo, y más después de las elecciones autonómicas en Aragón o en Extremadura. El acuerdo tiene que ser nacional y por 4 años, para las autonomías y para el gobierno central. Y que cuanto antes nos lo cuenten, mejor. Y cuanto más detallado, mejor. Y en ese sentido, el plan que propone el PP es bueno, porque avanza en esa línea. Luego ya vamos a ver, hoy creo que Abascal ha anunciado una rueda de prensa. A las 9:30, sí. Yo creo que Abascal no quiere, pero esto es una opinión, ojalá me equivoque. El Partido Popular, con Alberto Núñez Feijóo a la cabeza, asume la dirección de las negociaciones para la formación de gobiernos en Extremadura y Aragón. En este documento, que pretende establecer unas bases previas de cara a un futuro compartido en las instituciones, el Partido Popular establece el pleno respeto a la unidad nacional, el acatamiento del reparto competencial, el respeto a la proporcionalidad y la igualdad de los ciudadanos ante la ley. Feijóo y Abascal habrían estado hablando el domingo durante 1 hora. El presidente del PP hablaba ayer de un documento sin líneas rojas y hoy será Abascal quien lo valore. Entre las prioridades que establece este acuerdo, poner fin al infierno fiscal, defensa del sector primario, rechazo a las políticas climáticas que destruyen el empleo y la industria, mix energético que incluya la energía nuclear, fin a la burocracia urbanística, persecución de la ocupación ilegal, control de fronteras, inmigración regular vinculada al trabajo, una educación basada en la exigencia y la ampliación de plantillas sanitarias allí donde más falta hace. Vamos a escuchar a Cuca Gamarra y a Ignacio Garriga. La dirección del Partido Popular participará en las negociaciones con Vox en Extremadura y Aragón. Lo vamos a hacer para facilitar los acuerdos, para garantizar que se ajustan a las posiciones nacionales del partido y sobre todo también para velar por su coherencia. Las conversaciones que se van a producir esta semana, tanto en Extremadura y en Aragón, empecemos, o esa es nuestra voluntad, empezar a romper ese clima de desconfianza en el que venimos hablando con el Partido Popular, que debería ser el resultado de conformar un gobierno. Exactamente. Pero se dice tanto como, no tanto y. Perdona, Tanto como. No cuesta nada llevar las concordancias, singular, singular, plural, plural. Pero aquí, ¿cuál es la concordancia? Hombre, la concordancia es hacer caso a los votantes. Los votantes no son los trolls que manda Zancajo y que ahora están crucificando a Ortega Smith, etc. O sea, esos no son los votantes. La prueba es que los votantes cambian de partido. Luego, no son incondicionales. Entonces, el culto al dios Abascal pues dura lo que dure. El otro día vi en un canal de YouTube, hay una señora que habíamos pensado se inmolará por Abascal. Se inmolará, o sea, un día se pegará fuego como los monjes en la guerra de Vietnam y ahí, calladita, pues morirá mientras le arden los rulos. Lleva los mismos rulos que se ha quitado Marichusma. Pero hablando, lo importante es que no haya traición. Mulá, ¿cómo que traición? ¿Cómo que traición? ¿Traición la de Abascal que se ha cargado a todos los fundadores de Vox? ¿O es que va a resultar que el único que no es traidor a Abascal es Abascal? Que no queda ya ninguno. Hablen de diferencias, de conflicto ideológico, de un nuevo rumbo, de que la gente mayor no lo sigue, de que los otros quieren zonas de confianza, de lo que quieran, pero traición, Es que hay mulas
muy aventureras. Pero el problema es que Vox ha cambiado el discurso político. Lo ha cambiado radicalmente. Más en la música que en la letra. Porque me estuve leyendo también el programa de vivienda, Sánchez Quero, que nos dijeron que iba a venir aquí a explicárnoslo, ¿no? Pues no ha venido. Yo desearía que fuera Abascal, que viniera ahí, que es su sitio, por otro lado. Pero bueno, él prefiere hablar con el becerro de oro y no comunicarse con nadie. Bueno, pues muy bien. Es lo que hizo Guardiola en las elecciones para la mayoría absoluta, que no sacó. Pero lo fundamental, lo que está pasando en España es de tal gravedad que los representantes de la oposición tienen la obligación de entenderse, no de hablarse, de entenderse, de llegar a un acuerdo común. Con el texto del PP sale el programa entero casi de Vox. Y todas estas cosas alaracas de que la unidad nacional, ya. No hace falta adornarse ahí. Lo que hace falta es que González Porn desaparezca. Ha reaparecido Cuca, así que cualquier día reaparece González Porn diciendo que Junts es un partido impecablemente democrático. Solamente que dio un golpe de Estado en el 17. O sea. Y por último, pero primero, o lo dejamos para luego, sí, vamos a dejarlo, porque aparecen más víctimas de la policía, que no quiero decir la Policía Nacional, la bofia de Sánchez. Y aparecen más víctimas en la policía, cosa previsible. Yo decía ayer, y no hace falta ser muy listo, vamos a ver, ni en el Ejército, ni en la Guardia Civil, ni en la policía hay protocolos creíbles que impidan los abusos sexuales. Es más, los garantizan. Los garantizan. Y hay cada merluzo atrincherado en el cargo que es para fusilarlo. No, ya no hay pena de muerte, no, pero ya me entienden. Pero ¿dónde está la fiscala? Porque estas son fiscalas. ¿Dónde está por el mato? ¿Dónde está? ¿Dónde se ha metido? Experta en violencia de género, en taparla, como buena socialista. En fin, óptima, Rosana, recordemos. Sí, vamos a lanzar un mensaje, Federico, para las personas mayores de 65 años que nos están escuchando, que a lo mejor no les llega la pensión, que le agobian las deudas, la hipoteca, la comunidad, las tarjetas. Ahora existe una solución, es la hipoteca senior, que está pensada precisamente para estas personas mayores de 65 años, para que puedan cancelar sus deudas y mejorar su vida. Vamos a dar el teléfono donde pueden informarse sobre esa hipoteca senior, 900-877-266, 900-877-266 o entrando en hipotecasenior.com. Bueno, nos vamos ahora mismo a despegar con Iberia, pero ya les anunciamos que vamos a tener en la segunda parte de la tertulia a Ernesto Yamure, que es un... o Yamure, la verdad es que no sé dónde ponen el acento. Reconozco que yo con el quechua hay otros, no me aclaro. Si hubiera sido confesor, todas las lenguas que se han conservado fue porque los obispos, los curas, los frailes españoles los conservaron. Hicieron versiones bilingües, en quechua, aymara y otros, esos son idiomas, digamos, grandes, maya, pero las pequeñitas igual. Y gracias a eso y en los catecismos se han conservado todos los idiomas que había en América cuando llegaron los españoles. ¿A dónde llegaron los españoles? Donde llegaron los ingleses, pues nada. Pero es muy interesante lo que está pasando en Colombia. ¿Por qué? Porque Colombia es uno de los grandes países de esa zona y cualquiera que vea, Venezuela, vecina y rival. Cuba, despótica, criminala, etc. México, en los últimos 2 días. Eso está cambiando. Perú, un golpe comunista. Está cambiando todo a una enorme velocidad y claro, Colombia está en el centro de toda la Iberoamérica, está justo en el medio y es un país con unos 50 millones de habitantes ya, como España, donde hablan un estupendo español, por cierto. A Bogotá le llaman la Atenas de América. Presumen de hablar bien y hablan muy bien. Tampoco hablan mal en Sevilla, lo que pasa es que no lo sabe Marichusma. Despegamos con Iberia. Seguimos con Silvia Ribeiro y Sergio Heras y vamos con ese pozo de corrupción que es la cúpula de la Policía Nacional. Dirán ustedes, bueno, como la de la Guardia Civil, efectivamente. Bueno, y como el Ejército, sin la menor duda. ¿Y entonces qué quiere usted decir? ¿Que está el pescado podrido? Podrido por la cabeza. Es un milagro que con lo podrida que está la cabeza en el Ejército
no digamos en la Guardia Civil, y para qué hablar de la policía, que es lo peor de lo peor, pues haya una mayoría de policías, 70.000 decentes, haya una mayoría de guardias civiles, 100.000 decentes, y haya una mayoría de oficiales y soldados, etcétera, clases llaman así, del ejército, 50.000 decentes. Porque la cúpula es políticamente de fiar, es decir, de fiar del gobierno. Y el comportamiento es delictivo. Delictivo. Vuelvo a lo hace un año, que han detenido a Nacho Cano ilegalmente y han secuestrado a una docena de jóvenes mexicanas para que lo acusen falsamente de agresión sexual. Esta pandilla de acosadores, violadores y puteros, que es lo que tenemos en el gobierno. Así que era cuestión de que se levantara un poquito, pero solo un poquito, el telón. Ya tenemos otro caso y se anuncian muchos más de policías que han sido violadas, acosadas, agobiadas, chantajeadas, si querían ascender, por estos patriarcas. No son de heteropatriarcas, son putiarcas. O sea, es que entienden a la mujer como un depósito. Bueno, a la legítima no, que para eso están las putas. O sea, son verdadera basura. Y yo espero que hoy que va Abascal a hablar al pueblo español, diga que no lo he visto en el plan de Feijóo. Mira que dice cosas. Largo. O sea, el compromiso de limpiar radicalmente, entera, por completo, la cúpula de la policía, la cúpula de la Guardia Civil y la cúpula militar. De los tres ejércitos. Pero especialmente, y lo primero, la policía. ¿Qué historias no van a salir? Una segunda agente de policía estudia presentar una denuncia formal contra el exdao por intimidarla y doblegarla. Dice esta mujer que José Ángel González controlaba todos sus movimientos y que hizo que perdiera su trabajo. La agente, que prestaba servicio en una comisaría del norte de España, se ha puesto en contacto con el abogado Piedrafita, que representa a la agente que ha puesto una querella al DAO por violación. En la Fiscalía General del Estado no ocultan su estupor ante el silencio y la falta de reacción de la fiscal Pera Mato. Experta en violencias de género, la sustituta de García Ortiz está desaparecida. Escuchamos al abogado Jorge Piedrafita en 4. Me ha trasladado una serie de hechos inquietantes de que esta persona pues también habría acosado no ha habido un carácter sexual, pero sí que ha habido un acoso continuado y abuso de poder contra esta persona, que es vigilante de seguridad, no policía, pero que este señor pues ha hecho un abuso contra su libertad y le ha causado grandes perjuicios. Y me ha dicho que tiene pruebas y casi me las trasladará. Bueno, pero vamos a ver, que es Salazar, que no se subía a la cremallera de la bragueta, que son psicópatas del sexo, son psicópatas del abuso de poder. Una violación, más que el placer sexual, es el abuso de poder, que es un gran placer para el que lo siente, y es una acémila, que no le queda más que la fuerza, la violencia. Pues abusar de su cargo es un placer, y el placer está en el abuso de poder, no en el frotamiento sexual, que es que hay algunos que no se enteran todavía. Pero, ¿qué es lo que estamos viendo? Bueno, lo que venimos viendo en el PSOE. El otro día salió la Chiricahua, que por cierto en Valladolid se le ocurre ir sin escolta, iría a alguna cita galante o lo que sea. Y, bueno, es que recuerdo cuando le ofreció una cenita al fiscalone condenado en el Supremo por corrupción. Bueno, pues poco más y tiene que huir a la biblioteca del Cardenal Mendoza, que es de lo mejor que hay en Valladolid. Pero es que ella es el símbolo de la protección de los violadores. La ley del sí es la ley suelta violadores. Es que toda esta gentuza tiene un desprecio absoluto por las mujeres reales. Se han inventado una mujer en general que representan en exclusiva a ellas y lo que hacen es tener su chiringuito, progresar en su carrera y en sus sueldos con el rollo de género. Ahora viene el 8 de marzo. Debería darles vergüenza recordarlo. Miles de mujeres murieron por sacarlas a la calle. ¿La Pera Mato qué es? Pues lo mismo que el escafandro, lo mismo que Dolores Delgado. ¿Qué decía Dolores Delgado, la musa de las cloacas? ¿Qué decía? Los jueces prefiero hombres que sé por dónde van. Pero las mujeres nunca se sabe, decía ella.
Y añadía, yo he visto de menores a jueces y fiscales del Supremo. Y no lo denunció, y era fiscal en ejercicio. Bueno, sin ningún prestigio. Pero esto viene desde el 11M. Y recordarán ustedes que cuando sucede la tragedia de Adamuz, yo dije, cuidado, que me ha parecido ir a Puente, que quiere llevarse la vía, dijo, se le escapó, para comprobar en Madrid si está... No, es una escena de un crimen. Y eso no se puede tocar, porque ya pasó en el 11M. ¿Qué pasó en el 11M? Que quitaron todas las pruebas de la escena real del crimen y se inventaron una escena paralela, con la complicidad abierta de los idiotas del PP, y complicidad criminal. Cascos estaba entonces en ese área, destruyeron los trenes y las pertenencias oficiales de todas las víctimas. Las destruyeron, pero en 48 horas. ¿Por qué? Bueno, pues así crearon la escena del crimen que les convino. Cambiaron lo que había estallado, cómo había estallado, no había trenes, no se comprobó. Sí había, claro que había. Nosotros encontramos un vagón. Estaba Torres Dulce, por cierto, ese día no tenía cowboys y dijo que lo iba a investigar. Lo investigó de tal manera que desapareció. Pero ¿qué es lo que han hecho? Lo que se descubre hoy, que la publica ABC, es exactamente lo del 11M. Es que han roto, lo decía esta mañana, la cadena de custodia de las pruebas, y ahí es que hay docenas de muertos. Y se lo llevaron sin mandamiento judicial escrito. Un tío de Adif que dice que se lo dijeron. Y el tío se lleva trozos de vía, de cosas... Bueno, es espeluznante. Este tío sí que tendría que estar y ya en prisión provisional. Porque corre serio peligro su vida y en todo caso el decoro de esa empresa. ¿Cuántos han estado haciendo lo mismo? Pues sabemos un caso, que es el que ha destapado ABC. Pero eso es un modus operandi, que es el de los Cargután. ¿Cómo que se han llevado trozos de vía? ¿Pero cómo? ¿Cómo que han hecho pruebas por su cuenta? Pues si tiene que controlar un juez. ¿Solo un juez? Hay una juez designada desde el día siguiente, la de Montoro, que no había tomado posesión, por cierto, pero le han puesto un refuerzo. Pero si se le han llevado las pruebas. Esto, insisto, esto es tremendo. Adif se llevó pruebas del accidente de Adamuz sin permiso judicial, según denuncia ABC. Un empleado de la empresa asegura que recibió una orden verbal el 22 de enero, 4 días después de la tragedia, para trasladar de madrugada los cupones de los raíles con las soldadoras, y ha confirmado que sometieron las piezas a prueba de fuerza sin autorización. La Guardia Civil no recuperó las piezas hasta principios de febrero, por lo que parece evidente que se rompió la cadena de custodia de las pruebas. La juez ha comunicado a Adif que podrían haber incurrido en responsabilidades penales. Pero no use el condicional. Han incurrido. Pero el primero es Óscar Puente. ¿O creen ustedes que con el Óscar Gután al frente alguien por su cuenta iba a tomar estas decisiones? Que son de cárcel. Son de cárcel. Esto es de cárcel. A espaldas del Poder Judicial, a espaldas de la opinión pública, para tapar sus actividades y sus responsabilidades penales de cárcel, van y alteran nada menos que la cadena de custodia, que es lo que legitima una pena. No, se les puede condenar por otras cosas, ¿eh? Si se hace bien, anda que no han delinquido. Pero esto es una verdadera vergüenza. Y es una vergüenza que solo cuente ABC y los demás medios tampoco hagan caso. Aquí, como no sea mi pequeña exclusiva, nadie comenta nada. Bueno, y ahora vamos con la... Esto no es una cortina de humo, esto es una bomba fétida. Ahora la sacan el 23F. Y Marichus Mamey dice que es que el PP tiene cosas que temer. Pero soburra, si la que se reunió con Armada fue la Armada del PSOE. En Lérida, Enrique Mújica, Ciurana. Pero si la lista del gobierno provisional de Armada estaba encabezada como vicepresidente por Felipe González Márquez. Qué burra es la tía. Ya, a mí casi me gusta, porque a veces se me olvida que el PSOE es tan malo y que está en manos de idiotas. Pero cada vez que habla, no es que suba el pan,
suben las magdalenas. El Consejo de Ministros aprobará hoy la desclasificación de los documentos del 23F que serán públicos a partir de mañana en la web de la Moncloa cuando la orden se publique en el Boletín Oficial del Estado. Los socios del Ejecutivo consideran que esta decisión es insuficiente y exigen que se apruebe la Ley de Información Clasificada. Desde la oposición, sin embargo, tanto PP como Vox sostienen que el anuncio de Sánchez es una cortina de humo. Escuchamos a la vicepresidenta María Jesús Montero, a Cuca Gamarra, a Santiago Abascal, a Enrique Santiago de Sumar y a Pablo Fernández de Podemos. Estoy convencida de que la inmensa mayoría de los ciudadanos quieren conocer qué pasó, quién supo, cómo se pusieron en marcha esos mecanismos, esos procedimientos y ojalá los documentos que mañana el Consejo de Ministros desclasifique aporten luz sobre esto. Lo que España necesita son explicaciones sobre el presente, muchas explicaciones sobre los últimos 8 años de Pedro Sánchez. Por ejemplo, declaran protegidos por seguridad nacional las conversaciones de Zapatero en el Pardo con personas que están siendo investigadas. Pues me parece un insulto. Yo no voy a caer ni voy a coger el capote para hablar de las cosas que quiere el presidente del gobierno. Que desclasifiquen lo de las saunas que han pagado la carrera de Pedro Sánchez. Es una buena noticia, pero no podemos estar de acuerdo en que las desclasificaciones se vayan haciendo por trozos, aleatoria o arbitrariamente. Pues es insuficiente. A nosotros lo que nos gustaría es que haya una reforma de la Ley de Secretos Oficiales. El Cristo moderno, como le decía Fernández de los Ríos, tiene que cambiar de tinte, porque ya tenemos una edad que ese color rubio pajizo no pasa por natural de ninguna manera. Chico, déjate las canas y si no, córtate el pelo. Enrique Santiago, el sicario de las FARC en las conversaciones de La Habana, el que representaba las FARC, la guerrilla narcotraficante, asesina, secuestradora de niñas para convertirlas en esclavas sexuales. Y habla, como tiene un superático en Chamberí, habla en pan piche. Pichi. Cuca naturalmente ha vuelto y como de costumbre mete la pata porque habla del 23F, claro que puedes hablar. Dice Abascal, no voy a entrar en eso, pues deja al rey en paz, ¿no? Tienes a todos los trolls de Vox insultando al rey, pero día, mañana, tarde, noche, pasando por allí sin pasar. Decide, ¿quieres ser presidente de la República o hacer presidente de la República? Julio Ariza, dilo. Tienes derecho, pero dilo. Esos pellizquitos de monja, ese jesuitismo que hemos cogido, en fin, es de pena. Hay montones de libros y está la sentencia. Algunos lo vivimos. A mí me cogen de jefe de opinión justo cuando está el juicio de campamento. Todos los días entrábamos y estaba Pedro J. y Miguel Ángel Aguilar, que había sido el director anterior de Diario 16, porque echaron a Pedro J. por lo que publicaba Diario 16, donde estaba de jefe de opinión yo, publicaba las cosas que no le gustaban a la familia de los que estaban juzgados, y echaron a Pedro J. del juicio de campamento. Y entonces Miguel Ángel Aguilar se fue con él cuando lo echaron, gesto que honra a Miguel Ángel Aguilar. Luego siguió peleándose con Julio Bustamante, que era su mujer, un gran personaje que llevaba cultura. Pero lo vivimos. Y hay un dato que Cuca no sabe, porque la pobre, no tanto como Mari Chusma, pero también es analfabeta. O sea, el gobierno de UCD, de Leopoldo Calvo Sotelo, cuando condenaron a 6 años a Armada, a 30 a Tejero, a 30 a Milans y 6 a Armada, lo recurrió ante el Tribunal Supremo y el Supremo le metió los 30 años, que es lo máximo, la máxima pena que hay, que cumplió calladito, hay que decir lo mismo que los últimos. Pero eso es ya el poder civil, no fue un asunto militar que se resolvió entre militares como querían algunos, no. Lo acabó de resolver el gobierno de la UCD, de Leopoldo Calvo Sotelo, a pesar de que estaba en defensa Alberto Liat, que era más falso que un euro de plástico. Pero bueno, eso pasó. No hay más que ir a la prensa, está contado. Martín Prieto hizo unas crónicas extraordinarias de las jornadas. Y aquello se contó la verdad. No, hombre, no, ¿cómo se va a contar la verdad del gobierno de Armada? Pues que eso solo podía contar Armada. ¿Por qué metió de vicepresidente a Felipe? Pues hombre, yo lo he contado 100 veces. Porque Felipe era el de fiar. Había que echar a Suárez. Y entonces, como había que echar a Suárez, y en eso estaban tan de acuerdo Juan Carlos como Armada, que había sido su jefe de la Casa Real, pues primero vicepresidente Felipe,
varios ministros socialistas y 2 comunistas, Tamames y Soletura. O sea, como ven, era una cosa de lo más fascista. Para que venga el imbécil un historiador que han mercado hoy, el Orlean, que está hundiendo al Zaragoza, qué sujeto tan falso. Orlean, malo, te condenarás. Y lo sacan y dice que estaba persiguiendo a rojos, pero son mamarrachos y todas las conspiraciones eran de extrema derecha. Si un año antes es la Operación Galaxia en la que detienen a Tejero. Solerdo. En fin. Vamos con la cuestión de la crisis en Vox. ¿Por qué? Porque es que en la derecha o votamos al PP o votamos a Vox. A veces votamos a bríos. Pero... ¿y entonces lo que está pasando en Vox tiene importancia? Hombre, tiene importancia. Si mañana, por ejemplo, como quiso hacer Casado con Ayuso, pues Feijóo expulsara, no sé, Ayuso no sé, porque es mucha Ayuso, ya la quisieron echar una vez y cayó el que la quería echar, pero a Azcón, a Juanma Moreno y tal, hombre, ¿qué está pasando en el PP, nos diríamos? Pues el último fundador de los que quedaban, Ortega Smith, se lo han cargado. Pero el problema no es que lo quiten o lo pongan, no, es cómo lo hacen. La crisis interna de Vox continúa tras el pulso de Ortega Smith a la dirección del partido, tras la suspensión de militancia a 2 de sus concejales y tras ejercer este lunes como portavoz de su grupo en el Ayuntamiento de Madrid, pese a estar suspendido de militancia por desacatar una resolución del Comité Ejecutivo Nacional que designaba a Arantxa Cabello como nueva portavoz. Desde la dirección tratan de quitar hierro al asunto, pero avisan que las decisiones se tienen que cumplir. Escuchamos al propio Ortega Smith, a Santiago Abascal y a Ignacio Garriga. Lo de las purgas son las que vengo sufriendo yo, pero peor que las purgas de Stalin, vamos, desde hace mucho tiempo. Yo no entiendo hacer purgas con compañeros. Yo dije el otro día que los partidos tienen que resolver los problemas de los ciudadanos y no mirarse el ombligo. Y yo, desde luego, no voy a mirar el ombligo de Vox. La portavocía de un grupo municipal en un ayuntamiento de España es la última de mis preocupaciones. Nosotros, como saben, tenemos unos estatutos, tenemos un reglamento interno. Hay un Comité Ejecutivo Nacional que toma decisiones. Y las decisiones las cumple el afiliado número 6 y el afiliado número 68.000. El 6, pero ¿cuál eres tú, Ignacio? Ponemos que sea el 6, ¿cuál eres tú? Dice, un ayuntamiento, hombre, Madrid es algo más que un ayuntamiento. Y hay un problema además en Vox, por muy chulo que se ponga Abascal, es la purga de todos los fundadores de Vox, de cualquiera que le pudiera levantar la voz. Porque como es tan grande, Ortega Smith se la levantaba desde arriba, claro. Pero vi este fin de semana la representante que ha hecho buena, Rocío Monasterio, Moñino se llama, ¿no? Dijo, y lo dijo en serio, que había que hacer, y además dijo Ayuso, que tenía que imponer una fiscalidad diferente en Madrid para los españoles y los no españoles. Vamos a ver, primero, la fiscalidad no depende de la Comunidad de Madrid, eso está Marichusma, lo sabe. Segundo, no puedes discriminar fiscalmente porque es ilegal a unos ciudadanos de otros, mientras sean legales. Hasta Marichusma lo entiende. Tercero, ¿cómo que si ya tiene la menor presión fiscal la Comunidad de Madrid, hasta dónde puede llegar legalmente la Comunidad de Madrid? ¿Por qué no la aplaudes? La critica y le pide una fiscalidad distinta, es decir, que se manifieste en rebeldía para conseguir lo que ya tiene Madrid, que es 10 puntos menos de presión fiscal que Cataluña. No se sabe ni lo que critican. Madre mía, ¿de dónde la saca Santi? De Ariza, supongo. Madre mía, qué panorama. Nos vamos a la Mutua, Silvia. Sí, un amigo mío acaba de comprarse un coche eléctrico y resulta que ahora su seguro no tiene coberturas para estos coches. Yo creo que no es normal que siga pasando esto a estas alturas, así que claro, al pobre le tienen contento. Pero a él y a cualquiera que le pase esto, lo que hay que hacer es ir a la Mutua. Y es que si te vienes a la Mutua, además de las mejores coberturas, te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Tan solo tienes que llamar al 91 555 55 55. 91 555 55 55. Vente a la Mutua y todos contentos. Consulta las condiciones en Mutua.es. Pues me voy además ahora rápidamente a la prensa económica con CaixaBank. Es la mañana de Federico. Bueno, Luis Fernando Quintero, uno de los jóvenes que está empezando, Rubén. No, perdón, Miguel Puga. Miguel Puga. Pues estaba diciendo, ¿quién ha hecho el informe El Libre Mercado sobre el cine mal llamado español? Porque los españoles lo rechazan de forma prácticamente unánime. Sí. Bueno, pero es que estos números son... O
sea, ni en la Unión Soviética, en el peor momento, tenía peor venta la propaganda oficial. Pues más de la mitad de las películas españolas no ha recaudado ni siquiera 1.000 euros en taquilla en 2025. Pero es que hay un dato todavía más llamativo, y es que en 2025 se exhibieron más películas que recaudaron menos de 100 euros, es decir, nada, que no consiguieron ni 3 entradas. La familia no fue entera a ver la película, la familia del director, ni los actores, ni las actrices. Y luego son los Goya, no sé si han sido o lo serán, pero hay gente que se preocupa en serio de cómo, pero no veis cómo va. O sea, que hay no un rechazo, un odio a los titiriteros. Lo que pasa es que este es el argumento que emplean. ¿No ves estas cifras? ¿Cómo no voy a necesitar dinero de público y de subvenciones? La paguita. Para poder seguir haciendo películas que no vaya nadie a ver, necesito dinero, que para eso os lo roba Hacienda, idiotas. Bueno, pues fíjate, 106 películas de las 727 que se estrenaron el año pasado, 106 recaudaron menos de 100 euros. Bueno, ya habían recaudado la paguita, bueno, la subvención, tal cual, en fin. Bueno, y lo que veo es que el oro que regaló Solbes cada día vale más, y en otros países no lo vendieron, no lo malvendieron, según se ve ahora. No, tenemos también el libre mercado, la información. Estados Unidos y Alemania tienen reservas de oro equivalentes a más de la mitad del PIB español. El valor de las 7,7 millones de onzas que vendió el gobierno de Zapatero superaría en la actualidad los 32.200 millones de euros. Bien, o sea, hay gente que piensa en el futuro y gente que no. Exactamente. ¿Te acuerdas el parche que llevaba Solbes en el debate con Manolo Pizarro? Y que absolutamente todo el mundo, menos esta casa, le dio por ganador. Pero no va a ganar si estaba mintiendo y tenía una cara, parecía... Y se demostró que todo lo que dijo Solbes era mentira y que todo lo que dijo Pizarro era verdad. Exactamente. Dice, pero tarde. No, tarde no, era verdad ya cuando lo dijo. Claro. Y este era mentiroso, compulsivo, que farsante además. Iba con ese aspecto como Mariano, así de bonomía, de chistes de casino, un farsante redomado. Sí, además de los que luego se quiso marchar cuando vio las orejas al lobo. Como tonto. Líbreme a mí de este cáliz. Eso es. Bueno, nos vamos a las noticias de cercanía y seguimos en un día en el que hay mucho que comentar. Vamos a ver lo que dice Abascal, que ha vuelto a los medios de comunicación por todo lo alto. Creo que va a presentar El Hormiguero, empieza hoy por la mañana, pero ese sí es un rival más serio que Broncano. Como Broncano ha sido apalizado por Motos, pues entonces le han prorrogado por 30 millones 2 años más, para que siga perdiendo. ¿Y no será que es Motos el que mueve ahora la Moncloa? Bueno, no, yo creo que estaba regular, ¿eh? Pero no lo sé. Aparentemente. Pero quién sabe lo que hay detrás. Ahora, como está de moda recordar que hay gente que se siente perro, gato, gata. Yo vi hace 2 años, lo comenté porque me chocó, hay una que se ha operado tanto porque era gata, que se puso la nariz del gato y tal. Sí, el problema es que a mitad parecía Michael Jackson. Se llegó a poner hasta los bigotes. Se puso bigotes, que no sé cómo le pusieron ahí unas. Luego se le caían. O sea, hacen injertos que luego eso se cae, la piel no aguanta eso. Pero andaba, y el gran problema era si se vestía o no se vestía. Claro, los gatos no se visten, lo cual planteaba ciertos problemas. Y las perras, hay que decir, tampoco. Es increíble las cosas que estamos viendo, Federico. Y espera. En fin, vamos a eso, a las noticias de cercanía, y seguimos. Hoy además vamos a hablar en la tertulia de qué pasa en Colombia, porque ha caído, está tambaleándose Venezuela, lo mismo Cuba, México, y falta Colombia. Sí. Pues uno de los mejores periodistas políticos colombianos pues nos visita hoy a ver qué hacemos con Petro. Creo que el candidato de Petro es peor todavía que Petro. Y la alternativa es el abogado del candidato de Petro. O sea, echan las guindas al pavo. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos.